En Opina Santander, una mirada distinta. Llegan las notas de Pastor. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. Hay una quinta dimensión desconocida para el hombre, tan vasta como el espacio, sin tiempo como el infinito. Todo es posible en el reino de la mente, todo es posible en la dimensión desconocida. Con esta música de suspenso y con estas palabras, el guionista estadounidense Rodman Serling abría cada episodio de La Dimensión Desconocida, una serie que por allá en los años 60 y 70 del siglo XX se convirtió en un paradigma del misterio y la ciencia ficción. Eran los tiempos de la televisión en blanco y negro, traída a Colombia el 1 de mayo de 1954 por el dictador tunjano Gustavo Rojas Pinilla, abuelo de esas dos sanguijuelas de nietos llamados Samuel y Néstor Iván Moreno Rojas, procesados y condenados por el escándalo del cartel de la contratación. En vista de que continúan los ruidos extraños de muebles que se arrastran solos en el 10º piso del edificio en el que habito, y de la recurrencia de ideas disparatadas como volverme hincha del Atlético Bucaramanga, o pedirle un autógrafo al cantante de rancheras Yesid Eduardo Uribe, decidí recurrir al psicólogo. Descarté a esos que se angustian tanto que terminan llorando en el hombro de sus pacientes, y acerté escogiendo al más indicado. Me refiero a Bernardo Useche Aldana, presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos e investigador consagrado con más de 45 años dedicados a la docencia, varios de ellos en la UNAP, donde dirigió el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y Psicosociales. Antes de que iniciara la sesión y apenas habiéndome sentado en su diván virtual, le solté a mansalva 32 preguntas de todos los calibres. Arrancó por decirme que hace 2 años el gremio que él dirige estableció un programa de prevención del suicidio que les permitió concluir que algo andaba muy mal en los cerebros y las mentes de muchos colombianos. Esa experiencia les facilitó conformar el pasado 11 de marzo, a solo 5 días de haberse reportado el primer caso de COVID-19 en Colombia, el equipo de respuesta psicológica al brote de coronavirus. Useche Aldana afirma que la preocupación por el impacto psicológico de la pandemia evidentemente existe en el Ministerio de Salud, pero que el gran interrogante es si esa preocupación se materializa en medidas concretas debidamente financiadas por el gobierno nacional, con recursos nuevos y distintos a los que se destinan a la salud mental en el actual sistema de salud, y los cuales son absolutamente insuficientes. Este renombrado psicólogo admite que, al igual que en la economía, el impacto psicológico de la pandemia sobre la población será de una enorme dimensión, y en Colombia esos efectos se acumularán sobre la ya precaria salud mental de sus habitantes. Décadas de múltiples violencias y de profundas desigualdades socioeconómicas constituyen, entre otros, los determinantes sociales de problemas como el suicidio, cuyas características en los años recientes son alarmantes. No hay duda que aumentarán las consultas psicológicas. De hecho, en las líneas de emergencia ya ese número ha aumentado significativamente. Esta crisis puede sacar lo peor o lo mejor de todos nosotros, subraya Useche Aldana. Así que la crisis tendrá un efecto de acuerdo con cómo se logren moldear los perfiles de personalidad de cada quien, especialmente en dimensiones como introversión, extroversión, hocicatería y generosidad. También de hasta dónde las realidades de la pandemia, como las desigualdades en ingresos y acceso a la salud, motiven a cambiar la cultura del sálvese quien pueda que ha impuesto la economía neoliberal. Enfrentar con efectividad la crisis exige de cooperación y, por supuesto, afecto, pero afecto genuino y no interesado. No hay nada que genere más ansiedad, estrés o depresión que la incertidumbre de si se va a tener al día siguiente que comer o qué dar de comer a los hijos. Por su nivel de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, los niños necesitan de especial protección, recomienda. A riesgo de que sus amigos obispos me excomulguen, le pregunté al psicólogo Bernardo Useche qué papel viene a jugar Dios en esta historia, o si esta avalancha descomunal hay que verla como un simple producto de la evolución, y a eso atenernos. Oraciones o terapias, valeriana o medicamentos. Dios y la religiosidad para las personas creyentes constituyen un gran apoyo psicológico, igualmente la experiencia de una dimensión espiritual no religiosa.
Pero no se puede olvidar que el coronavirus es una amenaza biológica que para controlarla requiere finalmente de terapias biológicas, o sea, medicamentos, y desarrollos biotecnológicos, o sea, vacunas. Las medidas no farmacológicas como la cuarentena tienen como objetivo evitar contagios mientras se gana tiempo para desarrollar medicinas o vacunas, me dijo el psicólogo sin parpadear un solo instante. ¿Se disparará la tasa de esquizofrénicos y suicidas? Sin duda, con la pandemia aumentarán los problemas mentales y los suicidios. Pensando con el deseo, Usted Chaldana no cree que se disparen, pero sí aconseja que a las personas que ya presentan trastornos mentales como la esquizofrenia, les brinden cuidadosa atención. Como se nos acaba el tiempo por hoy, le pedí al presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos que continuemos esta consulta gratuita el próximo lunes 4 de mayo, para que nos cuente si es cierto que en este país hay 140.000 profesionales de esa área. ¿Cuánto ganan? ¿En qué condiciones trabajan? ¿Por qué la salud mental ha sido la cenicienta por décadas en el actual sistema de salud? ¿Por qué las EPS pasan de agache? ¿Qué deben hacer los departamentos de personal con sus empleados? ¿Qué efecto tiene en nosotros tanta basura que circula por las redes sociales en este país de chismosos? ¿Cuánto miedo exorcizan los que cantan y aplauden por las ventanas? ¿A qué síntomas hay que pararles bolas en esta cuarentena? ¿Y hasta con qué película compara esta pesadilla? De aquí al lunes, no nos queda más remedio que continuar de cabeza en la dimensión desconocida. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.